Hola a todos, hoy les presentaré sobre la Guerra de Reforma. ¿Qué fue la Guerra de Reforma? La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, fue una guerra civil que tuvo lugar en México entre 1858 y 1861. Este conflicto bélico enfrentó a dos bandos con visiones opuestas sobre el futuro de la nación. Habían dos grupos, uno de ellos eran los liberales. Estos defendían la implementación de reformas para modernizar el país, incluyendo la separación de la Iglesia y el Estado, la igualdad ante la ley y la promoción de un sistema republicano. El segundo grupo eran los conservadores. Ellos buscaban mantener las estructuras tradicionales como los privilegios del clero y el ejército, y preservar un modelo de sociedad más cercano al antiguo régimen. Personajes más sobresalientes del grupo liberal. Benito Juárez fue el principal líder de la Guerra de Reforma. Benito Juárez García, conocido como el Benemérito de las Américas, nació el 21 de marzo de 1806 en Oaxaca, México. Melchor Ocampo fue diputado del Congreso General en 1842, desde donde se opuso a la pena de muerte y propuso a los ayuntamientos de Michoacán fomentar el desarrollo de la instrucción pública, labor que quedó interrumpida. José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos fue un destacado político y militar mexicano cuyo papel fue de gran relevancia en favor del grupo liberal. Jesús González Ortega fue un militar y político mexicano nacido en Valparaíso, Zacatecas, el 20 de enero de 1822. Se desempeñó como gobernador de Zacatecas en diversos periodos y participó activamente al lado de Benito Juárez. Personajes sobresalientes del grupo conservador. Félix María Zuluaga Trillo, sobresaliente del grupo conservador. Fue un militar y político mexicano que encabezó el Plan de Tacubaya. Antonio López de Santana fue un político y militar mexicano que fue presidente de México en varias ocasiones. Principalmente es recordado por su papel en la Revolución de Texas y en la Guerra de México contra Estados Unidos. Leonardo Márquez Araujo fue un militar mexicano conservador que participó en varias guerras. Se le conoce como el Tigre de Tacubaya. Grupos civiles y su participación. La Iglesia, aunque principalmente asociada con el bando conservador, la Iglesia desempeñó un papel civil significativo. Influyó en la opinión pública a través de sus sermones y publicaciones, movilizando a sus fieles en apoyo de la causa conservadora. También proporcionó apoyo financiero y logístico a las fuerzas conservadoras. Comunidades indígenas. La participación de las comunidades indígenas fue diversa. Algunas comunidades se aliaron con los liberales buscando defender sus tierras y otras se unieron a los conservadores, a menudo influenciadas por el clero. Su participación fue crucial en varias regiones del país. La prensa, los periódicos y publicaciones desempeñaron un papel vital en la difusión de ideas y la movilización de la opinión pública. Tanto liberales como conservadores utilizaron la prensa para promover sus causas, atacar a sus oponentes y mantener informados a sus seguidores. La prensa, un campo de batalla de ideas. Civiles armados. En muchas regiones civiles se organizaron en milicias y grupos armados para apoyar a uno u otro bando. Grupos de mujeres. Las mujeres también participaron activamente en la Guerra de Reforma, aunque su papel a menudo ha sido pasado por alto. Proporcionaron apoyo logístico, cuidaron a los heridos y recaudaron fondos y participación en la difusión de propaganda. La participación fue crucial en la guerra. La participación de estos grupos civiles fue esencial para el desarrollo y el resultado de la Guerra de Reforma, demostrando que este conflicto no fue solo una lucha entre militares y políticos, sino también una guerra entre la sociedad. La Guerra de Reforma que sacudió a México entre 1858 y 1861 no surgió de la nada, fue resultado de décadas de tensiones políticas, sociales y económicas. Veamos cuáles fueron sus antecedentes. La inestabilidad política tras la independencia. México, al independizarse en 1821, heredó un país dividido y una economía debilitada, las luchas entre federalistas y centralistas, así como los constantes cambios de gobierno. Figuras como Antonio López de Santana dominaron la escena política, caracterizada por su inconstancia y la búsqueda del poder personal.
Las tensiones entre liberales y conservadores desde los primeros años de la independencia se configuraron dos bandos políticos con visiones opuestas sobre el futuro de México. Liberales defendían la república, el federalismo, la libertad de culto y la limitación del poder de la Iglesia y el ejército. Conservadores abogaban por un gobierno centralizado, la preservación de los privilegios de la Iglesia y el ejército y un modelo de sociedad más tradicional. Estas diferencias ideológicas se agudizaron con el tiempo, generando conflictos y enfrentamientos. La Constitución de 1857, la promulgación de la Constitución, fue el detonante de la Guerra de Reforma. Esta Carta Magna de corte liberal establecía principios como la libertad de culto, la igualdad ante la ley y la supresión de los fueros eclesiásticos y militares. Los conservadores se opusieron rotundamente a la Constitución, considerándola una amenaza a sus privilegios y a la estabilidad del país. El Plan de Tacubaya, en diciembre de 1857, el general conservador Félix Zuluaga proclamó el Plan de Tacubaya, desconociendo la Constitución y dando inicio a la guerra. Este plan fue respaldado por la Iglesia y el ejército, que veían en la Constitución un ataque a sus intereses. Las leyes de reforma. Durante la guerra, Benito Juárez, líder del gobierno liberal, promulgó las leyes de reforma, que radicalizaron aún más el conflicto. Estas leyes establecieron la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y el registro civil. Prosigamos. Ahora veamos cómo es su desarrollo. El desarrollo de la Guerra de Reforma fue un periodo de intensa lucha y transformación en México. El inicio del conflicto. La guerra estalló en 1858 tras la proclamación del Plan de Tacubaya por Félix Zuluaga, que rechazaba la Constitución de 1857. Esto condujo a la existencia de dos gobiernos paralelos, el liberal encabezado por Benito Juárez y el conservador liderado por Zuluaga. 2. Las etapas de la guerra. El conflicto se caracterizó por una serie de batallas y campañas militares. Inicialmente los conservadores obtuvieron algunas victorias, pero los liberales lograron consolidar su posición en Veracruz, donde Juárez se estableció. Las leyes de reforma promulgadas por Juárez en 1859 radicalizaron el conflicto y fortalecieron la causa liberal. La guerra alcanzó su punto culminante en 1860 con importantes victorias liberales en batallas como la de Calpulalpan. En 1861, los liberales lograron la victoria y Juárez regresó a la Ciudad de México para restablecer el gobierno constitucional. La victoria liberal consolidó las leyes de reforma y sentó las bases para un Estado mexicano moderno y laico. Los aspectos destacados del desarrollo fueron las leyes de reforma, promulgadas durante la guerra, establecieron la separación Iglesia-Estado, la nacionalización de bienes eclesiásticos y el registro civil. Su implementación transformó las estructuras sociales y políticas de México. La participación civil. La guerra involucró a amplios sectores de la sociedad, como se mencionó. Su participación fue crucial en el desarrollo y resultado del conflicto. División del país. La guerra dividió al país en dos bandos, generando una gran inestabilidad. Esta división fue un aspecto muy importante en el desarrollo de la guerra. Y al final, ¿quién ganó? Pues continuemos. El final de la Guerra de Reforma fue un momento crucial en la historia de México, marcado por la victoria liberal y la consolidación de un nuevo orden político y social. Así que salieron triunfantes los liberales. El triunfo liberal en 1860 y 1861, las fuerzas liberales, lideradas por figuras como Jesús González Ortega, obtuvieron victorias decisivas sobre los conservadores. La batalla de Calpulalpan en diciembre de 1860 fue un enfrentamiento clave que aseguró la victoria. En enero de 1861, Benito Juárez regresó a la Ciudad de México.
restableciendo el gobierno constitucional y consolidando la victoria liberal. ¿Ustedes esperaban victoriosos a los liberales? Esto ha sido todo y gracias por su atención.